Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, no se olviden de la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica o de terror en su infancia o adolescencia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado, algo que lo haya dejado marcado. Con eso, seguiremos construyendo un relato para ser incluido en un futuro episodio. La historia de esta semana fue una sugerencia de Jorge, que me sigue y escribió en Instagram. En 1860, la ciudad de Barcelona contaba con alrededor de 140,000 habitantes. Pero esta situación cambió rápidamente, ya que en 1912 había llegado hasta 587,000. Mucha gente de bajos recursos, de áreas rurales, se mudaron a la ciudad, conocida como la Perla del Mediterráneo, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Aunque esta situación no era fácil, todos los recién llegados terminaban aglomerados en algunas zonas, como la conocida como El Chino, en el 5º distrito, hoy conocida como El Raval. Ahí se podían encontrar hasta 30 personas viviendo en una sola casa. Debido a estas malas condiciones, la desnutrición y pobreza, la expectativa de vida en Barcelona era de 41 años y la tasa de mortalidad de los recién nacidos era de un 17%. Entre todas estas personas que llegaron a Barcelona, se encontraba Enriqueta Martí Ripollès, nacida el 2 de febrero de 1868, en Sant Feliu de Llobregat. Una vez en esa ciudad, comenzó a desempeñarse como empleada doméstica y niñera en las casas burguesas, pero estas ocupaciones cambiaron rápidamente. Enriqueta, siendo una joven bella, se dio cuenta que había otras formas de ganar más dinero y rápido, por lo que comenzó a desempeñarse como prostituta. Esa profesión la llevó a darse cuenta de los oscuros deseos que algunos humanos tienen. En 1895, se casó con el pintor Juan Pujaló. Esta relación tuvo problemas desde un inicio. Juan afirmó que la afición de Enriqueta, carácter explosivo y continuas visitas a casas de dudosa reputación fueron algunas de las razones por las que su matrimonio fracasó.
La pareja peleaba frecuentemente e incluso se separaron en 6 ocasiones, después de las cuales volvían a unirse. Como la mayoría de la población, la situación económica de ellos también era precaria. Sobrevivían de la venta de antigüedades o de la caridad, hasta que posteriormente establecieron una herboristería, negocio donde Enriqueta se desempeñó como curandera de diversos malestares. Pero al mismo tiempo, Enriqueta vivía una doble vida. Durante el día, se vestía con ropa vieja, sucia, para salir a la calle a pedir dinero. Recogía comida en los conventos y mendigaba en casas de caridad. Pero su objetivo principal, mientras hacía esto, era ganarse la confianza de los niños que ella se encontraba abandonados, a quienes, en algunas ocasiones, tomaba de la mano, los hacía pasar por sus hijos y los llevaba a su casa. Después, por las noches, ella vestía con las ropas más finas. Usaba elaboradas pelucas y bellos sombreros. Atendía a lugares donde la alta sociedad se reunía, como restaurantes y casinos. Se cree que era ahí donde prostituía a los niños que había secuestrado antes. En su negocio como curandera, Enriqueta elaboraba diversos productos, entre los que se encontraban cremas, ungüentos y pócimas. Estos con el fin de tratar enfermedades, principalmente la tuberculosis, tan temida en esos días, además de otros malestares para los que la medicina tradicional de esa época no tenía cura. Su secreto en los remedios que elaboraba era que usaba los restos de niños que ella misma asesinaba. Usaba la grasa, sangre, cabello y huesos que pulverizaba de sus pequeñas víctimas. En 1909, durante la conocida como Semana Trágica, periodo en el que sucedieron huelgas y diversos actos violentos, Enriqueta fue detenida. La detención se dio en una de sus propiedades, ubicada en la calle Minerva, acusada de prostitución de niños entre 5 y 16 años. Sin embargo, el proceso no siguió. Enriqueta fue liberada casi inmediatamente, al creerse que alguien con un puesto alto en el gobierno abogó por ella. Esa persona supuestamente era alguno de sus múltiples clientes quien exigió su liberación. En esa época, los padres acostumbraban contar a sus hijos que había alguien llevándose a los niños, con el fin que estos tuvieran cuidado al andar por las calles. Esto era una realidad. En esos años, en Barcelona, se supo de diversos niños que habían desaparecido de calles, plazas y mercados de la ciudad. El gobernador Manuel Portela Valladares trató de convencer a todos que estos eran solo rumores, que los niños no estaban siendo secuestrados. El 10 de febrero de 1912, la pequeña Teresita Guitart Congost se encontraba con su mamá, Ana, fuera de su casa. Ana se quedó platicando con una vecina en la calle. Soltó la mano de la pequeña pensando que subiría a su casa. Solo que, al entrar y preguntar a su marido por Teresita, ella no se encontraba.
La niña se había alejado solo unos metros de su mamá cuando se topó con Enriqueta. Pasaron 2 semanas en que la gente exigía a las autoridades encontrar a la pequeña Teresita. Pero en todo este tiempo no tuvieron ni una sola pista que seguir. No fue hasta que sucedió un golpe de suerte. Claudia Elías, una de esas personas que pasan el día viendo todo lo que sucede alrededor de ellos, es decir, de las que coloquialmente llamamos chismosas. Claudia vio en la ventana de una casa vecina a una pequeña niña asomada. Llevaba el cabello mal cortado. Ella no había visto a esa niña antes en esa casa, por lo que comentó el hecho con otro vecino. Él, a su vez, habló con un agente municipal, quien reportó las sospechas a su supervisor. El 27 de febrero, con la excusa de quejas de posesión de gallinas en el edificio, 3 agentes entraron a la casa de Enriqueta. Una vez dentro, se encontraron no con una, sino 2 niñas, la pequeña Teresita y otra llamada Angelita. Teresita procedió a contar lo sucedido a las autoridades, que cuando estaba en la calle, Enriqueta la había llamado, ofreciéndole dulces. Ella decidió acompañarla, pero cuando la niña notó que se alejaban mucho de su casa, pidió regresar. En ese momento, la mujer cubrió la cabeza de la niña con una manta negra y la secuestró. Una vez en su casa, le cortó el cabello y le dijo que a partir de ese momento se llamaría Felicidad. Le dijo que no tenía padres y que debía llamarla madrastra. La mujer la alimentaba con papas y pan. Nunca la golpeó. Dice que solo la pellizcaba. No le era permitido salir a la calle, ni asomarse a ventanas o balcones, ni entrar a ciertas habitaciones del lugar. Cierto día que la mujer había salido, las 2 niñas exploraron una de las habitaciones a las que tenían prohibida la entrada. Ahí dice que encontraron ropa de niña cubierta en sangre, así como un cuchillo en las mismas condiciones. Después que Teresita contó su historia a la policía, finalmente regresó con sus padres. Por el otro lado, la declaración de Angelita fue aún más perturbadora. La niña confesó que antes de la llegada de Teresita, en la casa vivía un niño de 5 años, llamado Pepito. Angelita aseguró haber visto, sin que Enriqueta se diera cuenta, cómo ella lo asesinaba en la mesa de la cocina. Fue imposible determinar la verdadera identidad de Angelita. Primero, debido a la poca información que dio Enriqueta, a quien la niña llamaba mamá. Así como que la pequeña no recordaba su apellido y solo dijo que Enriqueta le había dicho que el nombre de su padre era Juan. Enriqueta aseguró que Angelita era hija de ella y Juan Pujaló, quien, al ser presentado ante las autoridades, declaró no haber vivido con la mujer en los 5 años anteriores a su arresto y que él no sabía que hubieran tenido hijos. Finalmente, Enriqueta confesó haber tomado a la niña recién nacida de su cuñada, a quien le dijo que la bebé
había muerto al nacer. Después de las declaraciones, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva en el domicilio de Enriqueta. Allí encontraron que las habitaciones donde se quedaban las niñas contrastaban con el resto de la casa, la cual mostraba muchos lujos y decoraciones. Los policías declararon haber encontrado ropa de niño y un cuchillo, todo manchado con sangre, así como restos de huesos, aparentemente de niños. En el domicilio también encontraron contenedores con sangre y grasa, con los que supuestamente realizaba sus pócimas. Se concluyó que en el lugar se encontraron restos de por lo menos 12 niños. Las autoridades buscaron en otras propiedades que pertenecían a la detenida, donde encontraron más restos de niños. También dieron con una libreta escrita en código, donde se suponía estaban escritos los nombres de los clientes, tanto de prostitución como de la elaboración de pócimas con restos humanos. Esta lista nunca pudo ser descifrada. Enriqueta se convirtió en la sospechosa de todas las desapariciones de menores en Barcelona. Los diarios de la ciudad la llamaron la vampira de Barcelona. Mientras se encontraba detenida, la mujer confesó haber prostituido a menores de edad, incluida una joven de 17 años a quien le realizó múltiples abortos. En su declaración, no mencionó el nombre de alguno de sus supuestos clientes de dinero y poder. A pesar de todo, nunca aceptó haber asesinado a alguien. Los medios de entonces la acusaron de haber secuestrado a más de 40 niños del distrito. Enriqueta Martí nunca fue llevada a juicio. Después de ser detenida, fue enviada a la cárcel para mujeres Reina Amalia, donde, a solo 1 año y 3 meses después de su aprehensión, murió el 12 de mayo de 1913. La causa de muerte: Enriqueta fue asesinada por otras presas, quienes la lincharon en uno de los patios de la prisión. Sus restos fueron sepultados en una fosa común. Esa fue la historia que los diarios repitieron por años después de la muerte de Enriqueta, e inspiró un sinfín de obras de teatro, libros y películas donde la pintaban como una de las peores asesinas en serie de Barcelona. Sin embargo, investigaciones recientes han descubierto hechos que contradicen la versión oficial. Por ejemplo, la mujer sí murió en prisión, pero no fue asesinada. Murió a consecuencia de cáncer de útero que la afectaba. Otro dato es que la semana en que la pequeña Teresita fue raptada, se descubrió un prostíbulo infantil en Barcelona, el que supuestamente operaba bajo la complicidad de la policía y donde personas importantes eran clientes. Es posible que Enriqueta solo fuera el chivo expiatorio y ser señalada como la responsable de ese lugar y de las múltiples desapariciones de niños en la época. También, después se comprobó que los huesos encontrados en su casa no pertenecían a niños, sino a adultos, los cuales
se podrían haber explicado por su labor de curandera, al considerarse que poseer huesos humanos era de buena suerte. Lo que sí es cierto es que ella había secuestrado a Teresita, aunque nunca se pudo determinar con claridad el por qué. Su defensa argumentó que la mujer sufría de un trastorno mental por no poder ser madre, lo que la llevó a cometer ese terrible acto. Es muy difícil saber con seguridad si Enriqueta fue la culpable de todos esos secuestros y muertes de los que fue acusada, ya que las únicas fuentes disponibles son los diarios de esa época, quienes, como ya mencioné, vieron en la mujer como la oportunidad de culpar toda la depravación y problemática que aquejaba a la ciudad de Barcelona en esos años. Esta fue la historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.